Comenzamos, amigos, esta nueva entrega de Toda la Parrilla. El gusto de reencontrarnos aquí en la pantalla de Canal Pro. Bueno, a la distancia, como ustedes saben, hemos inaugurado ya desde hace algunos días esta modalidad que nos permite la tecnología para mantener el contacto y hablar de los temas más importantes vinculados a la actividad ganadera y productiva en general en esta entrega semanal que realizamos de Toda la Parrilla. Y hoy vamos a estar hablando de un sector sumamente importante para la actividad económica del país, como lo es, sin lugar a dudas, la agricultura. Vamos a recibir al vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, CAPECO. Vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Hugo Pastore. Hugo, el gusto de recibirte en esta nueva entrega de Toda la Parrilla, el placer de saludarte a la distancia desde Uruguay, para conversar de temas que tienen que ver con la producción. Bienvenido a esta nueva entrega de Toda la Parrilla. Bueno, un gusto estar contigo en este asado virtual que vamos a compartir ahora. No va a faltar oportunidad, Hugo, ya lo vamos a hacer en directo y no virtual cuando vamos a estar por Asunción nuevamente. Está tomada la palabra. Hugo, ¿cómo viene la actividad del sector agrícola? ¿Cómo viene este año 2020? Bueno, si hacemos un repaso, hemos cerrado la cosecha. A nivel de promedio nacional ha sido un año que podemos llamarlo de bueno. Estimamos en la Cámara números de alrededor, una producción nacional de alrededor de 10.5 millones de toneladas. Hubieron lugares muy puntuales que pudieron haber tenido rindes un poquito más bajos por menor cantidad de lluvia, pero en general la campaña es satisfactoria. En un mercado, en un contexto que tuvo mucha volatilidad, ya desde los inicios de la campaña pasada, bueno, una siembra un poquito más atrasada por falta de lluvias durante el mes de septiembre del año pasado. Se sembró masivamente entre octubre y noviembre, eso a su vez hizo que la cosecha sea un poquito más atrasada también. Y acompañando a eso un contexto internacional con, bueno, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, luego la noticia de los problemas de la gripe porcina, luego empieza la pandemia con el coronavirus, en fin, últimamente la crisis de precios del petróleo. Entonces, un contexto de mucha volatilidad, de muchas noticias que lastimosamente han afectado a los mercados, ¿verdad? Hugo, 10.500.000 toneladas ubican a la soja, de todos modos, como uno de los principales o el principal rubro generador de divisas del país. Sí, sin duda, ¿verdad? Esto permite recuperar los ingresos, permite recuperar las finanzas de los agricultores. No obstante, al estar hoy en día normalmente el agricultor toma la decisión de siembra y él hace las labores en el campo, como había dicho, a partir del mes de septiembre. Normalmente en el mes de diciembre, a finales del año, se llega con un 50% aproximadamente de la campaña comercializada. Eso no pasó en esta campaña, se llegó con muy poco volumen comercializado a esa fecha, entonces en general hubo un atraso en la comercialización porque el productor estaba buscando mejores precios. Ese contexto se mantuvo con diferentes noticias que iban apareciendo. Entonces, las finanzas van a mejorar un poco, pero no todo lo que uno hubiese querido, con una muy buena zafra, ¿verdad? En términos de producción y de rinde, estamos muy satisfechos. Lastimosamente, la parte de precios no ha acompañado de la misma manera. Claro, y fue un mercado con mucha volatilidad. Uno recuerda una soja 320, algunas semanas 330, pero también una soja que se ubicó hasta en Chicago, estamos hablando, por debajo de los $300. Sí, sí, y bueno, si miramos lo que ha sucedido en estas últimas semanas, ya empezando con el problema del petróleo, luego eso se equilibra nuevamente y están las tensiones a nivel de guerra comercial con acusaciones de responsabilidad respecto del origen de la pandemia, vuelve a tensar las relaciones entre China y Estados Unidos, que son los dos grandes jugadores. Y bueno, nosotros sabemos que Paraguay no accede al mercado chino, entonces sigue siendo Argentina nuestro principal destino.
y mientras que ese mercado está ahí, sin duda, es un mercado muy interesante para nosotros, permite que los precios sean razonables dentro de todo lo que es este contexto, ¿verdad? Pero definitivamente en el transcurso del 2019, si hubieron momentos de poder negociar a futuro precios que eran un poquito mejores que los que tenemos hoy en día. ¿De cuánto aproximadamente es el valor medio de venta promedio que registró el agricultor para esta campaña de soja? Y mira, nosotros estimamos que debe llevarse comercializado más o menos a hoy como máximo un 60% del volumen total. Aproximadamente un 30% se debe haber comercializado alrededor de los $300 a nivel de finca. Luego ya se empezó a comercializar a niveles menores. Hoy en día esto está liquidando alrededor de los $270 de mercadería puesta en silos del interior. Simplemente para marcar la importancia que tiene el sector para la economía del país, estamos hablando de ingresos que estarían en el entorno de los 3.000 millones de dólares aproximadamente. Sí, más inclusive, ¿verdad? Probablemente estemos cerca de los 4.000 millones de dólares, sí. Sí. ¿Cómo ha sido el tema de la logística este año por el tema del efecto de la sequía que impactó en lo productivo y que, bueno, también en el tema de la logística hemos tenido todo un desafío para poder realizar el transporte y el movimiento de la mercadería? Bueno, los dos grandes ríos que usamos para exportar nuestros productos, que son el río Paraguay y el río Paraná, vienen con muy poco caudal en esta campaña, ¿verdad? En el río Paraná, a inicios de cosecha, durante el mes de febrero, entraron barcazas a cargar en los puertos y un volumen muy importante, unas 200.000 toneladas de soja quedaron flotando en aguas arriba de la represa Yacyretá porque no había suficiente agua para navegar aguas abajo de la represa. Eso viene siendo un problema que se presenta recurrentemente en los últimos años. Es así que se hizo un trabajo por parte del sector privado junto con el sector público hasta que finalmente se iniciaron los muy esperados trabajos de dragado aguas abajo de la represa. Hay una serie de pasos que se están mejorando, algunos son de arena, que son más fáciles de poner en condiciones, otros tienen mezcla de arena con piedra, con canto rodado, demoran un poquito más. Es un trabajo que está en andamiento, pero que mismo así no era suficiente para poder permitir una navegación fluida, ¿verdad? Esta semana, en un acuerdo, un trabajo intenso que hizo la Cancillería, Itaipú soltó agua y se hizo una coordinación con todos los armadores que estaban ahí con esta mercadería que estaba a flote y una buena parte de las barcazas consiguieron salir, ¿verdad? Todavía no todas, ¿verdad? Queda una segunda etapa que se va a realizar en el transcurso de la semana que viene. Y tenemos, por otro lado, el río Paraguay, también con poca agua, o sea, hay un contexto de poca lluvia en toda la región, entonces naturalmente los ríos no tienen suficiente agua, ¿verdad? Eso también se nota en el río Paraná, en el tramo argentino, en la zona de la provincia de Entre Ríos. También hay tramos que son pasos difíciles donde los convoyes tienen que fraccionar. Entonces, las barcazas van con menos carga, el tránsito es más lento porque hay varios pasos donde los convoyes se tienen que fraccionar, volver a armar, llegar al siguiente paso, eventualmente volver a fraccionar y repetir esto varias veces. Entonces, todo este tránsito está enlenteciendo lo que es el flujo de nuestras exportaciones, ¿verdad? Entonces, venimos atrasados con ese flujo y probablemente vamos a tener que, se va a extender en el tiempo a lo largo del año para poder concretar todas las exportaciones. Hugo, el rendimiento, el punto de equilibrio para cerrar esta primera parte de la entrevista donde hemos hablado del mercado, del precio, de lo que ha estado ocurriendo, el punto de equilibrio en esta campaña, ¿de cuántos kilos por hectáreas tenemos que estar hablando de kilos por hectárea para decir, bueno, la cuenta cierra con un resultado de empate o naturalmente con algo positivo porque esto sea una renta? ¿De qué punto de equilibrio estamos hablando? Mira, si hacemos un costo de producción bien hecho, considerando depreciaciones, amortizaciones, etcétera, el propietario de tierra hoy tiene un resultado positivo, no es muy generoso, él está teniendo
aproximadamente 1000 kilos de ganancia y dependerá ya del precio al cual él cierre. Ya el arrendatario que paga entre 800 a 1000 kilos, es variable, ¿verdad?, de alquiler por hectárea, eventualmente a él los números le quedan muy ajustados, ¿verdad? Si hacemos un análisis puramente de flujo de caja, de lo que él tuvo que comprar de insumos y lo que tiene que volver a pagar eventualmente por ese financiamiento, los números terminan cerrando, ¿verdad? Pero es un cálculo engañoso y no real respecto de todo lo que él realmente tiene que enfrentar cada año, ¿verdad? Hugo, te invito a hacer una pausa y enseguida continuamos conversando. Muy bien. Hacemos una pausa, amigos, en esta entrega de Toda la Parrilla y ya seguimos con el vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Cereales y Oleaginosas aquí en esta entrega de Toda la Parrilla en Canal Pro. Seguimos, amigos, en esta entrega de Toda la Parrilla. Estamos en compañía del vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores, Comercializadores de Cereales y Oleaginosas de Paraguay, Capeco. Nos está acompañando el ingeniero agrónomo Hugo Pastore. Hugo, bueno, hemos estado hablando de unas cuantas cosas de lo que ha dejado esta campaña, sobre todo de producción de soja. La campaña anterior había sido complicada por el efecto de la sequía. Bueno, uno recuerda también todo lo que generó también a nivel de la economía en general del país. Se arrastraba un tema de endeudamiento de lo que había sido la campaña anterior, que no fue buena, como decíamos. ¿Cómo está hoy desde el punto de vista económico el productor, teniendo en cuenta el resultado de lo que ha sido esta campaña de soja? Sí, ciertamente la campaña pasada generó un impacto y el productor ha tenido eco, el sistema financiero como un todo ha sabido entender y atender las necesidades del sector en la campaña pasada y se han refinanciado cuentas, ¿verdad? En algún caso lo que sucedió el año pasado es que la parcela refinanciada no se ha podido cumplir el año pasado y entonces esa vuelve a ir hasta el final del nuevo calendario de financiamiento, ¿verdad? Este año, como habíamos mencionado antes, al propietario de tierra los números le salen en positivo y consigue honrar sus compromisos, ¿verdad? Ya así el arrendatario está un poquito más ajustado en ese sentido, ¿verdad? Y hablando de efectos de sequía, digamos, nosotros tuvimos la cosecha de soja buena en esta campaña y el productor inmediatamente entró en la secuencia, que acá en el Paraguay la agricultura no para. Tenemos los campos sembrados con maíz de entre zafra, maíz de safriña, ¿verdad? Algo de soja. Y sí tuvimos un clima más seco en los meses de marzo y abril que afectaron a los cultivos, ¿verdad? Vienen un poquito más golpeados estos cultivos. Tuvimos algunas lluvias ahora recientemente que ayudan a mejorar la condición general de los plantíos y también a que la siembra de trigo se haga en condiciones ideales, ¿verdad? Así que la cosecha de maíz, bueno, tenemos todavía un tiempito hasta que empiece, veremos finalmente cómo está en cuanto a los rindes, ¿verdad? Claro. Hugo, aprovechando la situación de estos otros cultivos que recién mencionabas, bueno, Paraguay es un exportador importante en la región también de maíz. Hay maíz que queda naturalmente para el consumo local y hay maíz que se exporta. ¿Cómo ha sido el resultado en lo que tiene que ver la producción de maíz? Bueno, en la campaña pasada el mercado interno ha jugado un rol muy importante y cada vez juega un rol más importante, ¿verdad? El consumo que tienen las industrias de biocombustibles ha ido creciendo. Tenemos un par de plantas muy importantes que hoy en día con esta coyuntura de pandemia y menos movimiento de vehículos en general, la demanda ha disminuido, ¿verdad? Entonces eso genera ahora un marco de incertidumbre que vamos a tener que ver cómo evoluciona esto en el tiempo, ¿verdad? Luego tenemos el consumo tradicional para lechería, producción de cerdos, pollos, que continúan a buen ritmo.
y el mercado brasilero, que es un mercado muy tradicional que siempre está comprando productos de Paraguay, ¿verdad? El mercado brasilero es muy sensible a la cotización del real. El real en el último tiempo se ha devaluado mucho, Sí. con lo cual las importaciones se le han vuelto muy caras a los brasileros, ¿verdad? Entonces el mercado es como que no avanzó mucho. Ahora que el real se consiguió estabilizar nuevamente, es como que ya los costos se volvieron a acomodar a este nuevo nivel de cotización del real y hemos visto de vuelta algo de negocios que salieron hacia Brasil, ¿verdad? Lo mismo ha pasado con soja. La soja de esta campaña 2019-2020 también hemos visto que han salido negocios de exportación también hacia el mercado brasilero. Y en el caso del trigo, ¿es una producción que va a estar destinada sobre todo al mercado interno o también puede aparecer algo de saldo exportable de trigo para la producción de harina? Bueno, Paraguay tiene una característica probablemente única en el mundo, ¿verdad? Que es uno de los pocos o el único país subtropical con excedentes exportables de trigo, ¿verdad? El área de trigo disminuye en esta campaña respecto a la campaña anterior. Va a ser suficiente para abastecer nuestro consumo interno y algún excedente exportable siempre va a haber, ¿verdad? Pero sí, ha caído el área. El productor no ha estado muy satisfecho con los rindes de trigo y regiones que han sido tradicionalmente trigueras, el sur de Alto Paraná, Itapúa, han visto crecer el maíz, muy orientado justamente a lo que hablábamos, de producción de cerdos, producción de pollo y producción lechera. Hugo, ¿y qué sucede? ¿Cómo sucede desde la Cámara la habilitación de eventos genéticamente modificados, la decisión que viene tomando el gobierno con respecto a permitirle al productor, bueno, tener acceso a esta herramienta que también hace a la competitividad y a la productividad? Bueno, vemos a nivel de nuestras autoridades en el área de agricultura mucha predisposición a que la tecnología esté al alcance del productor, ¿verdad? Eso obviamente incluye estos eventos tecnológicos. Lo que desde la Cámara nosotros siempre hacemos hincapié es que eso siempre sea hecho de una manera ordenada. Necesitamos que los eventos que se aprueben en el país estén igualmente aprobados en nuestros mercados de destino, ¿verdad? Hoy tenemos, en el caso particular de la soja, nuestro principal mercado de destino es la Argentina. La Argentina exige al Paraguay hacer testeos de los eventos que tienen las partidas de esos que van rumbo a ese mercado. Entonces es muy importante que eso sea hecho de esa forma, ¿verdad? Se autoricen eventos que ya están previamente autorizados en nuestros mercados de destino. Ujú. Hugo, a propósito de mercados y de mercados de destino, bueno, recién hablábamos, Paraguay tiene varios destinos para exportar, pero a nivel mundial, para la soja, como ocurre con otros productos, el gran jugador, el gran comprador es China y no tenemos hoy el acceso a China. ¿Cómo se ve este tema? Bueno, ese es un tema que lo venimos charlando en varios niveles hace un buen tiempo ya. En este nuevo contexto internacional, realmente el peso que tiene China es cada vez más y más importante, ¿verdad? Y yo hablaría fundamentalmente de nuestros dos grandes productos de exportación, que son la soja y que es la carne, ¿verdad? En el caso particular de la soja, nosotros tenemos hoy la gran ventaja de tener un mercado comprador muy importante como es el mercado argentino, ¿verdad? Pero la realidad es que es una situación de vulnerabilidad porque estamos muy expuestos a un único mercado. Si bien es cierto, también va soja de Paraguay a otros destinos, va a Rusia, algo va a Brasil, etc. Pero hemos visto ya en el pasado que Argentina por A o B motivo ha decidido cambiar las reglas del juego. Entonces, si Argentina llegase a cambiar las reglas del juego, quedamos muy expuestos como país, ¿verdad? Y la realidad es hoy que 2/3 de la soja del mundo se la comercializa China, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos estar de espaldas a ese mercado, ¿verdad? Y en un contexto de vaivenes políticos, puntualmente en las relaciones que hay entre Estados Unidos y China, hemos visto momentos donde el precio que China estaba dispuesta a pagar por soja en Sudamérica, ¿verdad? Hemos visto en soja de Brasil, soja de Uruguay, soja de Argentina,
pagando precios muy importantes a los cuales lastimosamente el productor paraguayo no tenía acceso, ¿verdad? Y sabemos, no es nuestro sector, ¿verdad? Pero sabemos que pasa algo similar con la carne, ¿verdad? Entonces dejamos de recibir ingresos muy importantes al no tener ese mercado como una opción. Nadie dice que le vendamos sí o sí a China, ¿verdad? Pero queremos tenerlo como una opción más. Como conclusión, de alguna manera, ¿cómo ves el escenario para adelante del negocio? Estuvimos hablando más de 10 millones de toneladas de soja, estuvimos repasando la situación del maíz, el tema del trigo. Para adelante, ¿cómo ves las perspectivas en este contexto tan desafiante a nivel mundial que ha generado el efecto del coronavirus? Bueno, realmente en lo que es la agricultura puntualmente en Paraguay, creo que el efecto de la pandemia por el momento ha sido marginal, ¿verdad? Tenemos algún pequeño atraso logístico en las exportaciones a Brasil, más bien por los protocolos que hay en frontera con los choferes de los camiones, etcétera, pero que no está afectando dramáticamente, ¿verdad? Y en Paraguay la agricultura nunca para, ¿verdad? Es una actividad, una industria a cielo abierto. El productor cosechó la soja, inmediatamente sembró el maíz. Un poquito después, ahora que llegó la época, está sembrando trigo. Ya está preparándose para la siguiente campaña de soja, viendo las variedades que va a sembrar. Está viendo sus insumos, fertilizantes. Los importadores ya han hecho sus pedidos a los proveedores internacionales. Esa logística ya está en proceso. O sea, la preocupación de ahora en adelante es el clima, ¿verdad? Que las lluvias para la siembra estén en tiempo y forma, que los cultivos que hoy están en andamiento no sufran con las heladas, que tengan agua. El maíz se va a empezar a cosechar en el mes de junio, se está sembrando el trigo. Tuvimos una charla sobre previsión climática en estos días y bueno, se ven que pueden haber eventos de heladas que en principio pensamos que pueden ser beneficiosos para el trigo, no perjudiciales, y que el maíz eventualmente ya estaría escapando de ese riesgo, ¿verdad? Entonces hoy realmente el agricultor sigue trabajando, no para. Veremos el clima en septiembre de vuelta, ¿verdad? Aparentemente muy a principios de septiembre no habrían lluvias importantes, tendríamos algo a partir de la segunda mitad del mes que está perfecto, ¿verdad? Es muy buena época para sembrar, el mes de octubre es época perfecta para sembrar la soja, así que yo diría que hoy eso en términos de producción de campo es un punto que no para. Luego tenemos el contexto de precios, que bueno, Paraguay enfrenta lo que pasa en los mercados internacionales, los precios son relativamente bajos, obliga a ser muy eficientes, obliga a ser muy atento en costos y bueno, a buscar sacar el mejor rendimiento posible por hectárea. Claro, la situación perfecta es muy difícil de encontrar. Esto que acabas de comentar, Hugo, con respecto al pronóstico, para un ganadero que nos está mirando en este momento, no es por ahí el mejor escenario climático, esto que acabas de mencionar. Claro, ¿verdad? Las heladas en general son peligrosas, ¿verdad? Después viene en agosto el viento norte, el riesgo de fuego, etcétera, para las pasturas. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Esperemos que para el Chaco lleguen lluvias. Viene muy castigado el Chaco en esta campaña de soja. Que creo que no tocamos todavía ese tema, ¿verdad? El Chaco Central sí. tuvo una campaña más seca que la que venía teniendo en los últimos años. Entonces, sí, realmente la región occidental del país necesita un poquito más de agua. Te iba a preguntar justamente eso también, lo tenía aquí como uno de los puntos para comentar y mencionar. ¿Cómo ven el tema de ampliar la frontera agrícola y del desarrollo agrícola en el mediano y largo plazo, sobre todo en el Chaco? Yo creo que es un camino que va a seguir avanzando, va a tener que va a tener sus tropiezos, como todo desarrollo de una nueva región. Pero tenemos gente muy trabajadora que tiene maquinarias, tenemos un suelo muy fértil en esa zona. Yo creo que es un camino que ya no va a tener retorno.
Nosotros como Cámara estamos muy comprometidos en apoyar el desarrollo tecnológico, de encontrar los mejores materiales, la mejor genética para que pueda ser utilizada en esa zona. Hay diferencias, ¿verdad? No es lo mismo producir en el Chaco Central que producir en el Alto Paraguay, ¿verdad? Son condiciones de lluvia y suelo distintas, pero sí creemos que eso va a continuar su avance. Para cerrar, Hugo, ustedes lo han hecho siempre a lo largo de la historia de la Cámara, han sido muy solidarios, han tenido distintas acciones desde el punto de vista del apoyo a la gente. Indudablemente que estamos en un contexto muy particular, donde bueno, la economía se vio afectada por el tema coronavirus. ¿Qué está haciendo la Cámara en este momento desde el punto de vista bueno, de la solidaridad? ¿Están haciendo, además de lo que ya venían realizando, algunas acciones adicionales para de alguna manera bueno, colaborar por ahí con la gente que está pasando mal en este momento? Bueno, la Cámara tiene un programa que se llama Nutrición con Soja, que es un programa muy interesante, donde tenemos una serie de vacas mecánicas en varios puntos del país, tanto en la capital como en ciudades del interior. Lo hablamos en su momento, Hugo, sí, lo hablamos en su momento y por eso te lo preguntaba con el presidente. Es interesante porque hoy en día vemos que se está llegando prácticamente al límite productivo de cada máquina, ¿verdad? La gente se ha acercado más, el ingenio de la gente, la vocación de cocinar, de buscar utilizar tanto lo que es la leche como el bagazo de la soja, ha ido creciendo en estos días. Tenemos firmado un convenio con la oficina de la primera dama también para que Capeco pueda transferir tecnología, transferir experiencia para crecer con más máquinas en un acuerdo juntamente con la oficina de la primera dama. En fin, estamos muy satisfechos con cómo ha ido evolucionando el programa de nutrición con soja. Y también como Cámara, bueno, hemos visto que al inicio de la pandemia han habido necesidades muy importantes, tanto en equipamiento médico, en determinadas regiones también hemos tomado algunas acciones de solidaridad con nuestros compatriotas, con kits de alimentos, etcétera. En fin, nosotros estamos permanentemente acompañando eso y con un gran compromiso de responsabilidad social. Ingeniero agrónomo Hugo Pastore, vicepresidente de Capeco, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, si Dios quiere, Hugo, cuando todo esto se normalice ya vamos a estar compartiendo un mano a mano allí en el restaurante Alma. Gracias por estos minutos. Un gusto estar contigo, te mando un gran abrazo y te esperamos pronto por acá. Un abrazo y va a ser un gusto, estaremos nuevamente, ojalá que muy pronto por allí por Asunción. Final, amigos de toda la parrilla, un saludo aquí desde Uruguay, como recién lo comentábamos con Hugo. Bueno, ojalá que todo esto vuelva pronto a la normalidad para que todas nuestras vidas vuelvan a ser lo más similar a lo que eran previo a la aparición de la pandemia del coronavirus. Sigan en la programación de Canal Pro, nos reencontramos en la próxima semana. Muchas gracias.